Muy buenos días, amigos. Me cogieron infraganti. Y es que el llegar implica a veces diálogos, comunicación con los amigos aquí de la radio. Muy buenos días a todos ustedes en este viernes de verano. Y por verano he creído importante hablar de un tema que nos viene bien a todos recordar. Hablar de lo que implica la presencia del agua en nuestra razón de ser, en nuestra naturaleza, en nosotros que cargamos un cuerpo. A veces es bueno tener asignaturas pendientes y en ello recordar algo que quedó por decirse la semana pasada respecto de lo que no es el amor. Nada es tan bueno para mí si a ti te hace mal. Eso es amor. Pero si tú consideras que nada es tan bueno para mí si a ti te hace mal, eso es egoísmo. Amigos, el día de ayer, en la tarde, conversando con un ser muy lindo, estábamos de acuerdo en algo. Cuando un colega, hablaba con un colega amigo, cuando un colega médico, cuando un médico ejerce su profesión muchas veces con esfuerzo y a veces hasta con dolor, y lo hace con generosidad, eso sí, y a cambio, cuando lo hace en especial con un ser querido, por ejemplo, y a cambio recibe la obligatoria hecho de ser pagado con honorarios, quizás eso es un dolor para uno como médico. Los médicos somos seres especiales, tenemos y ejercemos cierta majestad, muchas veces no comprendida. Y tan poco comprendida que muchas veces creen que nos pueden pagar con dinero, con honorarios médicos. Amigos, cuando hablamos de dieta, cuando hablamos de verano, indudablemente estamos hablando de sequedad. Nada mejor y mayor ejemplo que el que estamos viviendo ahora en nuestro país, en Quito, por ejemplo, igual que en muchas otras provincias, por quienes soy bondadosamente escuchado. Y cuando hablamos de ello, estamos hablando de la no presencia del agua. E indudablemente mucha gente cree que en verano lo que hay que hacer es tomar más agua. Pero qué importante es que volvamos nuestros ojos y entendamos o recordemos que el mundo en sí está hecho por un 78% o un 70% de agua y un 30% es tierra. Y en ese sentido también podemos comprender y saber que el 70% de nuestro cuerpo es agua y el otro 30% es materia como tal. Y en ese sentido, si el planeta Tierra está formado por un 70% de agua y para la supervivencia necesitamos de esa cantidad de agua, ¿por qué no podemos entender que en el ser humano, en el cuerpo humano, también necesitamos de ese 70% en presencia de agua en nuestro organismo? Y no estoy hablando en este contexto de beber agua. Quizás alguien podrá estar diciendo, estupendo, yo en realidad tomo mis 8 vasos de agua, alguien recogió ese número y lo utiliza así, 8 vasos de agua al día, que parece que fuera 1,5 litros o más de agua. Pero es que en realidad nosotros no debemos pensar que bebiendo agua estamos conservando el agua en sí, sino más bien pensar que no debemos consumir elementos concentrados en agua, ya vamos a ver cuáles son, sino alimentos que tengan agua. En ese sentido, hay que pensar qué elementos en sí tienen agua y por qué vamos a recomendar de ello. Digamos, elementos en donde predomina el agua, enseguida nos puede venir aquí por delante la presencia de las frutas y las verduras, que viene a ser el 70% de lo que nosotros debemos ingerir, es decir, alimentos que contengan agua
Y repito, estas son las frutas y verduras. Y un 30% indudablemente de alimentos concentrados, como puede ser el pan, los granos, la carne, hasta los productos lácteos para muchos, las legumbres, etc. Hay dos razones sumamente importantes por las que necesitamos esta agua de las frutas y las verduras. Y son las mismas razones por las cuales con beber agua no basta. La nutrición, una, y la limpieza del organismo, dos. El agua transporta las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos a todas las células del cuerpo. Y además, fundamentalmente, las limpia de los desechos tóxicos. Miren que todas las exigencias nutricionales del cuerpo humano, todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, los aminoácidos, las enzimas, los carbohidratos, los ácidos grasos que existen en el cuerpo humano, necesita para sobrevivir que puedan ser adecuadamente transportados. Y la mejor forma de hacerlo es a través de alimentos que tengan agua, como son las frutas y las verduras. De ahí que yo no participo mucho de aquellas personas que quieren estar más fuertes y se dedican a consumir aquello a lo que las transnacionales les encanta, de una serie de productos vitamínicos, multivitamínicos, y hay la publicidad, etc. No estoy en contra de ellos, todo el mundo tiene derecho a ser engañado, pero qué importante es que sepamos que no importa, aunque el ejemplo sea burdo, que al carro se le ponga la mejor gasolina, el mejor aceite, si acaso el motor y las mangueras andan muy mal. Cuando hablamos de cómo depurar al organismo los desechos, estamos hablando de la importancia de limpiar y de desintoxicar. Cuando hablamos, por ejemplo, de rebajar de peso, esta limpieza o desintoxicación tiene una importancia suprema. Mucha gente quiere rebajar de peso pagando a un instituto. Y mucha gente se olvida que la mejor forma de rebajar de peso es cuidando la cantidad de alimento que ingiere. Y en esto, los alimentos que uno puede ver por delante. Mire, qué importancia es que nosotros, antes de tragar, porque mucho hacemos eso, antes que sentarnos a comer, a disfrutar del ejercer este placer. Antes de hacer, qué importante es, y les sugiero, y recomiendo, que uno pueda sentarse a la mesa y mirar lo que uno va a ingerir, ¿no? Qué importante es que uno pueda mirar lo que va a comer y acaso preguntarse si lo que va a ingerir va a ayudar a proporcionar al cuerpo esta capacidad de limpieza y de depuración de tóxicos. Qué importante, repito, es poder hacerse uno esta pregunta. No llegando al martirio de hacerlo todo el tiempo, pero sí teniéndolo presente si lo que uno, repito, va a ingerir está de acorde con lo que es importante, tener un 70% de agua en el organismo. La mayor parte de lo que se come en nuestro medio cultural, contemporáneo, créame, es de naturaleza obstructiva, porque no nos limpia, no nos desintoxica y más bien nos puede obstruir. Y cuando hablamos de obstrucción, entramos ahí a las famosas estadísticas, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez más, hay más de 200,000 operaciones cardíacas de bypass, es decir, esos puentecitos que sirven para que las arterias se desobstruyan, y que está dado justamente por alimentos que no han contenido agua, y que más bien lo que ha hecho es consumir. Nosotros somos prisioneros, en realidad, de lo que comemos. Y prisioneros, digo, en cuanto tan solo dependemos y nos echamos al placer a través de las papilas gustativas, que son las que ejercen en nosotros una verdadera esclavitud. Nosotros preferimos el sabor de 2-3 minutos antes que la salud de toda una vida.
Y somos esclavos, repito, de 2-3 minutos de sabor en la boca, que a un estar de bienestar y de salud, que ahora cada vez más es más realmente primordial. Y en ese sentido, hacer una verdadera inversión. El organismo humano siempre va a responder a lo que nosotros vivimos en términos de nuestro cuerpo físico, de lo que sentimos y ejercemos en nuestro cuerpo psíquico y de las pasiones, benevolencias, armonías que cargamos en nuestro cuerpo espiritual. Hay muchas veces que uno puede gritar, te amo. Y quién sabe si en el fondo lo que se quiere decir o lo que se quiere, uno no se atreve a decírselo, es que no puede uno estar solo. Amigos, cuando uno pasa todo un día ocupado de trabajar, cuando uno pasa todo un día preocupado de cumplir las responsabilidades de un cuerpo físico, hay veces que uno se olvida de comer y no ha desayunado bien, al apuro, medio vaso de jugo, a veces guardado de la noche anterior, y así trabaja y pasa todo el día en ese quehacer matador, no vivificante, y termina en la tarde agotado y al parecer con una hambre canina, suele decirse. Y en realidad nunca he oído que en circunstancias así una persona, siempre candidato a paciente, se diga, ahora sí voy a servirme una alimentación que me depure y me limpie. No, jamás se podría ocurrir eso. Y más bien sí oímos, hoy sí soy capaz de comerme toda una pizza, o soy capaz de devorarme una hamburguesa. Y indudablemente eso es lo que hacemos. Y con ello lo que estamos haciendo en realidad es cumpliendo al revés de lo que la naturaleza cumple en sí.